Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Sigo siendo Vero y hoy voy a hablarles acerca de mi noche oscura del alma, ese periodo que casi me mata. Entonces, bueno, y también cómo la escritura influenció tanto en que yo me pudiera recuperar. Entonces, ok, todo comenzó cuando, bueno, de hecho yo creo que fue un irme a perder al bosque de forma gradual, o sea, si bien pues tuvo un clímax y fue como y desató todo, antes hubieron momentos que fueron alimentando y que me llevaron hacia este destino, ¿cierto? Entonces en realidad yo creo que comenzó como a mis 12 años, Para poder entender bien el asunto, una debe enterarse del contexto colombiano en el que vive, ¿cierto? Y de las cosas que son normalizadas culturalmente dentro de este contexto y qué cosas no. Pero entonces, y además, sabiéndose mujer, ser una mujer colombiana de 12 años, para mí supuso, como siempre ha suponido, un vivir con miedo. Siempre he tenido miedo, mucho miedo de desempeñar mi existencia. Y eso es muy profundo y es muy grave porque, bueno, vamos a tener que empezar desde el principio, sabiendo que uno tiene padres y que los padres fundamentan ciertos aspectos psicológicos de la vida de uno. Que la mamá le va a enseñar entonces a uno lo que es el amor incondicional, le va a enseñar como ese mundo natural, ese mundo de las ideas, va a poder alimentar como todo ese mundo abstracto. En cambio el padre lo que va a hacer es brindarle seguridad al niño acerca del mundo material que nos precede una vez nacemos, ¿cierto? Y también, digamos, desarrollar esas habilidades como competitivas ante la vida, habilidades sociales, habilidades, pero en las habilidades sociales están las habilidades comunicativas, digamos, todo ese tipo de cuestiones que uno necesita para poderle dar cara al mundo. Entonces, el desarrollo de una reputación y cosas así. Pues mis papás, mi papá no se encargó de eso. Mi papá, en cambio, era como, cuidado se cae, ¿no? Cosas así. Entonces, desde pequeña yo habité el mundo con mucho miedo de caerme, de aporrearme. Yo no fui una niña normal, yo no entiendo mi conducta para entonces, porque era muy de la contemplación, muy como siempre pues, pero siento que una niña debería atreverse a jugar, atreverse a caer. Y si bien yo jugaba, mis juegos no iban de la mano con lo corpóreo, jamás, nunca. Era en cambio como juegos eran juegos de rol, eran juegos de moldear, pues muy relacionados con mi quehacer finalmente. Pero qué grave no haber explorado pues como esa parte corpórea y haber podido experimentar
la corporalidad, todo lo otro. Todo lo otro mis compañeros, todo lo otro mi entorno, en fin. Y además, a eso súmele que una está en territorio colombiano. Incluso yo iría como en territorio latinoamericano, pues como que hay muchas cosas que son normales y que no deberían serlo. Pero si es un permanente miedo, es un permanente no dar papaya, es cosas así. Y digamos que incluso hay aspectos tan raros como la berraquera. La berraquera dice de aquel sujeto, aquel personaje que está ahí entregando toda su fuerza vital ante una empresa que le hace muy infeliz, y entonces él sigue porque así son las cosas y así es como se debe sobrevivir en este tipo de espacios. A mí me da mucho miedo la berraquera. Berraca, no, pero entonces, bueno, uno de esos aspectos que a mí me afectó bastante y que, digamos, encierra gran parte de la historia que me supone es el hecho del alcoholismo, de que eso esté tan normalizado y que sea tan accesible a tan corta edad. No me parece normal, no me parece que los niños, porque uno a los 12 uno es un chinguita muy chiquito y hay muchas cosas de la vida que uno no conoce. Pues sí, uno entiende cosas, pero son más las que no entienden, porque se le estaría distribuyendo este tipo de sustancias depresoras a personas tan pequeñas, ¿cierto? Pero bueno, así fue en mi caso. Yo tuve acceso al licor a muy temprana edad, y eso trajo para mí unas graves consecuencias. Por ejemplo, mi primera borrachera trajo consigo un abuso sexual a mis 13 años, la primera. Y pues también fue muy grave porque para entonces ni siquiera se sabía que lo que a mí me habían hecho era un abuso sexual. Entonces fue normalizada las prácticas con relación al alcohol. También fueron normalizadas prácticas de abuso sexual. Y así fue como yo tuve que continuar mi vida. Como siendo víctima y sintiéndome rara y muy mal, pero digamos que nadie lo reconoció en mi entorno, en mi red de apoyo o en mi red de núcleo familiar, ¿cierto? Y pues a partir de entonces siento que empecé a tener conductas sexuales muy deliberadas, o claro, pues sí, una fue afectada desde la raíz. Tiene sentido que entonces yo como que me hubiera dado como a la denigración de todo mi ser y a compartirme como con cualquiera, a creer que todo aquel que apareciese podía tener un acceso a mí. Y sí era un pensamiento muy orientado como a la complacencia, ¿cierto? Era como, es que el que me desee puede.
puede tenerme. Entonces yo estaba anulando directamente mi propio deseo. Para entonces yo no me estaba preguntando qué era lo que yo deseaba, sino como quién me desea a mí. Y con relación a eso, entonces, ¿a quién me entrego, cierto? Y así fue hasta que la existencia ya se volvió demasiado dolorosa. Y eso pasó a mis 15 años. En ese lapso de los 13 a los 15, yo también empecé a experimentar con otro tipo de sustancias. Yo empecé a consumir cannabis de manera fumada y también de manera, pues, en comida canábica. Y seguí tomando también. La verdad, yo disfrutaba mucho de inhibirme porque ahí siempre he sentido demasiado. Y lo que sentía en ese entonces eran emociones que me estaban dando indicios de algo, de movimiento, porque el dolor siempre son indicios de movimiento, pero yo no lo entendía y me estaba quedando ahí. Pero otra vez, fue tan doloroso que yo tuve que movilizarme. Pero entonces eso no fue hasta otra ocasión. Una siempre ha sido muy asistida. Yo me siento tan profundamente bendecida, acompañada y amada por esta existencia, por algo que es más grande que nosotros, por algo incognoscible que, fíjense que resulta que yo me invitaron a unos 15, ¿cierto? Y yo sabía, o sea, intuía que no tenía que ir porque eran personas con las que yo no me sentía cómoda, porque era en un espacio muy lejano de mi casa, o sea, literalmente todo apunta a que no tenía que ir. Incluso recuerdo que ese día se me dañaron las gafas, entonces yo estaba de que por allá así como y ni siquiera tenía con qué ir y bueno, y pues, o sea, tampoco son espacios que una recurriera mucho, menos a los 15 años. Como que una siempre ha sido muy tranquila, muy callada, pues, cierto, no son los espacios para una. Pero no, yo así toda terca, yo voy a ir. Ese día para mí tiene muchos simbolismos. A partir de las gafas, ya, es como quedar anulada de ver realmente lo que está pasando, ¿cierto? Me quedé sin esa herramienta, me la quitaron, ¿cierto? Es como quédate en casa, yo no. También hubo como una práctica de despersonalización. Yo ya les dije, no tenía con qué organizarme para ir a este tipo de eventos porque yo no lo recurría. Entonces era como, entonces hay una prima, bueno, hay alguien que entonces me organizó. Y no, esa no era yo. Yo jamás me presentaría así ante el mundo, digamos, hecho a mi propio pulso, a mi propia mano. No, esa no era Vero. Pero bueno, entonces finalmente yo fui, dizque acompañada, dizque cuidada por un sujeto. ¿Y qué sucedió?
sucedió? Que entonces cuando yo estaba en este tipo de espacios, como yo no los disfrutaba, tenía la necesidad de alcoholizarme para poder pasar bueno, para poder ambientarme, para poder, digamos, darle paso a esa socialización que no me nacía porque eran personas, eran espacios que pues ni siquiera se prestan para el diálogo. Ay, bueno, horrible. Pero sí, terminé entonces yo borracha por allá en un chochal muy muy lejano de mi casa. Y pasaron cosas y me echaron de esa fiesta. Entonces yo terminé en una casa por allá con unos compañeros como de colegio y había alguien que en la misma fiesta me estaba acechando. Pero yo no lo había entendido porque pues no, porque estaba borracha. Él recuerdo muy bien que él compró un condón y me dijo como, ay mira, y yo con quién, y él como no, después. Pero entonces había una compañera con la que pues como que ellos ya tenían una historia así, como que, y no, él se estaba refiriendo a mí. ¿Cómo es que entonces en esta casa a la que yo me llevan después de que me echaran de esa fiesta, yo termino durmiendo al lado de este hombre y pues él vuelve a ejercer un abuso. Él, él decide abusar de mí y nadie hizo nada, nadie lo detuvo, volvió a ser normalizado. Al día siguiente yo tampoco sabía que era un abuso. Yo también lo volví a normalizar y a las personas a las que les conté, en vez de señalar o nombrar la situación, lo que pasó fue que fue lo mismo, fue absolutamente lo mismo. Incluso fue como, uy, no, qué rico con ese hombre, yo no sé qué. Ay, tan doloroso. Y yo no le conté a mi mamá, porque en verdad el alcohol ya se estaba convirtiendo en un problema y yo me daba mucho a los excesos cada vez que tenía la oportunidad de hacerlo. Entonces, claro, mi mamá no se podía enterar de que yo pues me estaba yendo a emborrachar pues, a estos espacios porque pues, no me iba a dejar seguir yendo de todas maneras se enteró. Pero yo no le conté la otra parte porque ¿para qué? La primera vez que yo fui abusada fue abusada por una mujer. Y la respuesta que yo obtuve después de haber contado eso fue como, ay, qué mal parida, gas. Ya, eso fue todo. Y yo la vi en el colegio y me daba tanto terror y me daba tanto miedo y yo me sentía tan
mal y tan avergonzada. Y yo, pero ¿por qué? Ah, bueno, y esta segunda ocasión, claro, yo me sentía igual, me sentía muy, muy lejos de mí, muy agredida, como, sí, abusada. Pero bueno, eh, ¿qué pasó? Nada, yo continué mi vida y la continué muy dolorosamente, lo mismo. Lo que seguía pasando era como, como sentirme muy ansiosa, muy queriéndome deshacer de mi propia piel, de mi existencia. Yo ya quería hacer otra. Pero todo se incrementó cuando a los meses yo lo hablé con alguien más, alguien consciente, alguien con sentido común, ¿cierto? Y esa persona me dijo como, pero eso es un abuso y tú puedes tomar acciones legales al respecto. Y yo, ¿qué? Yo, claro. Entonces, yo le dije a mi mamá y ella dijo, listo, yo te apoyo, ay, no sé qué, bla, bla, bla. Y bueno, entonces yo empecé a recolectar testigos, a hablar con quien yo tuviera que hablar. Y pues, y sí, se presentó el caso a la fiscalía. ¿Qué pasó? No, es que fue, no, fue una gran odisea. En verdad, qué triste, qué doloroso fue. Y sigue doliendo, la verdad. Pero bueno, ese es un poco, bueno. ¿Qué sucedió? Que posteriormente yo decidí iniciar mi vida sexual. Pero también fue muy doloroso porque yo en esta ocasión también tuve que alcoholizarme para poder darle paso a este sujeto, que este sujeto entrara en mi cuerpo. Y pues en esa ocasión yo tampoco llegué a mi casa. Yo estaba allá, mi mamá se enteró, y lo que sucedió posteriormente fue que ella decidió dejar de apoyarme. Ella le dolió tanto que yo ejerciera esta acción de empezar mi vida sexual con, pues, como con un desconocido, que ella me culpó de todo lo que había pasado y me dijo entonces que yo era una puta y que yo, por estar vestida como estaba vestida, era que me había pasado lo que les conté. No, pues a mí se me rompió el corazón. A mí se me rompió el corazón en mil pedacitos y yo ya no quería seguir existiendo más. No quería seguir existiendo más porque pues mi mamá era como el ancla de toda mi existencia. Y ella estaba pues creyendo estas cosas de mí y para mí
no, para mí fue inaguantable. Yo no pude. Y fue entonces cuando empecé a odiarme con tanta fuerza. Para mí esa revictimización trajo consigo el odiar el hecho de que yo fuera mujer. El pensar que en serio por ser mujer me había sucedido lo que me había sucedido. Yo deseaba ser hombre. Yo empecé a odiar mi cuerpo. Empecé a autolesionarme. También empecé a vestir de una manera muy masculina. Y lo que les decía, a querer arrancarme la piel, a querer dejar de existir finalmente. Yo ya no quería más. Yo ya no tenía ningún sentido ser esa que yo era. Yo no me sentía merecedora de amor. No. Y fue tan doloroso, fue tan difícil. Y me parece muy curioso. Pues yo fui abandonada, o sea, fui como tirada, como después de todo yo no recibí el apoyo de nadie. Pues el apoyo emocional, psicológico, de nadie. Yo tuve que luchar con garras, con todos mis dientes. Tuve que luchar por mi alma salvaje. Yo tuve que hacerlo. Pero entender que yo sí quería vivir. Fue a partir de la contemplación también. Como de saberme en el vasto mundo y de saberme con infinitas posibilidades. Como que yo sí me quería morir y yo me intenté suicidar. Yo hice muchas acciones de odio, o yo dije, después de mucha introspección, claro, como, ay no, mentiras, que como que no me quiero morir. Y esta introspección, bueno, pero espera. Entonces imagínense que entonces yo fui abandonada, o sea, entonces no recibí el apoyo de nadie, ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie en mi familia, ninguna mujer que me diera la mano, que me apoyara en esta situación, nadie. Entonces yo, después de tanto dolor, tuve que empezar a buscar herramientas que me pudieran ayudar. Tuve que empezar a buscar herramientas que supusieran, digamos, a los pilares de una existencia más digna de ser vivida, ¿cierto? Yo tuve que empezar a escribir. Y ahora sí, la escritura. Tengo una parte de la escritura. Bueno, que ¿cómo terminé yo escribiendo? Porque bueno, les cuento, yo escribo a diario. Es muy importante para mí escribir, porque es lo que me mantiene cuerda, es lo que me permite aterrizarme en este mundo que todavía
es tan desconocido para mí. Pero bueno, a la escritura yo llegué de manera intuitiva. Yo ya ejercía esta práctica desde mucho antes de que estuviera deprimida. Yo cuando era más pequeña me hacía notas a mí misma, notas así de amor, o así de que crónica de que hoy vi al chico que me gusta y cosas así. Entonces, bueno, pero en este caso, como que sí tuve que empezar a desglosarme la existencia, como uno, dos, me siento, y qué teso, porque uno ve mis diarios de entonces y, ay, son palabras muy fuertes, de mucho odio, y se repetían, y era un bucle, y tardé más o menos 2 años como en levantarme y pararme con toda la fuerza. También perdí un año en el colegio. Y eso fue relevante porque si yo fui empujada a otro entorno lejos del que me estaba atormentando la existencia, del entorno donde estaban mis abusadores. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con la denuncia? Bueno, yo la continué con una tía, y bueno, ella me dejó plantada y yo dejé esa cosa así, pero sí, yo fui a medicina legal, todo. Entonces, la segunda parte, la escritura. Entonces, pues sí, eso fue como una adquisición muy intuitiva, pero entonces la escritura a mí me empezó a permitir poder empezar a entender las cosas que yo estaba sintiendo, poder empezar a darle orden a ese mundo interno, o a tratar de comprender cómo podía fluctuar entre mis estados de ánimo. Me empecé a preguntar qué cosas me hacían sentir mejor, cuál era la raíz de estarme sintiendo tan mal, pues además de eso, y cómo esas cosas también estaban relacionadas con el cómo me estaba yo relacionando con amigos, cómo yo estaba acercándome para tener pareja, qué es lo que estaba pasando con mi pareja de entonces. He de decirlo, no se trató solo de mí, también fue entender y preguntarme acerca del accionar de mis papás, de mis figuras de cuidado, porque no habían hecho nada. De empezar a empatizar también con sus historias y posteriormente a poder generar un perdón. Y entonces, además de todo este asunto de la escritura, yo tuve que empezar una búsqueda investigativa, a empezar a comprender un montón de fenómenos relacionados como con borderline, con bipolaridad, con narcisismo. Yo me estaba preguntando si acaso yo padecía de todo este tipo de cosas. Y yo sé que autodiagnosticarse es un poco raro, pero no importa. O sea, yo necesitaba informarme y identificarme, porque yo estaba así tan neurótica, y porque me estaba sintiendo tan ansiosa, y porque quería deshacerme de mi ser, ¿cierto? Entonces también fue un periodo, un episodio donde yo, como, bueno, te escucho, ¿qué hago? Y también fue tomar toda la voluntad que tenía en ese momento, y levantarme con todas mis fuerzas
a ejercer una creación de hábitos que fueran más coherentes con mi mundo interno. Entonces, así de que empezar a leer, empezar a meditar, porque también, claro, todo esto me empujó a que yo iniciara un camino hacia lo más profundo, hacia lo invisible, hacia lo incognoscible, que era donde se estaban residiendo todas estas cosas que yo necesitaba entender, todos estos sentimientos. Entonces como que yo fui jalando, o fui excavando, fui buscando, fui explorando todo ese mundo, y de repente, ¡pum!, yo estaba mucho mejor. Fue muy duro, fue muy turbulento, pero fue completamente, pues fue como fue, fue como fue, y no sé si hubiese podido haber sido, bueno, quizás sí, siempre puede ser de otro modo, pero bueno, fue como fue, y yo entonces pude empezar a construir un montón de cosas de mi mundo interno, empezar a construir una cosmovisión, empezar a entender el mundo de otra manera, con otros ojos, con una trascendencia mayor. Y también fue introducirme al arte. Como que son cosas que absolutamente yo no puedo separar. No, todo esto contribuyó a que yo pudiera tener este desglose de mi mundo interno. Y que yo pudiera también obedecer a mi llamado de ser artista, ¿cierto? Una sigue siendo una artista emergente, ¿cierto? Una pinta hace como 2 días. No, mentira, si llevo tiempo pintando, y digamos que ha sido un quehacer de toda la vida. Una siempre ha tenido estas prácticas, pero digamos que a desempeñarlas con intención, así fue hace poco, ha sido hace aproximadamente 2 años. Pero es donde tengo que estar, y estoy completamente segura de eso. Una es encaminada, una siempre es guiada. Entonces, claro, después de esta situación tan dura de mochar lazos, pues digamos de una manera como interna, como energética, con los papás, con muchas cosas del entorno, dio paso a la reparentación, a que una entonces se volviera la propia madre, el propio padre, y una está en proceso de... Pero así fue como yo pude salir de tan tormentoso episodio, salir de la casi muerte. Bueno, no, sí morí, pero de la casi muerte absoluta y completa de mi existencia, a punta de voluntad, a punta de tomar acción. Pero bueno, les explico mejor. Tuve que empezar a tomar hábitos para poder darle orden a mi triada. Entonces, desde la mente fue la escritura, desde el cuerpo fue el baile. Yo tuve que empezar a bailar para poder empezar a quererme de nuevo, a reconocerme para después amarme.
el espíritu fueron estas dos cosas. Fue la línea, fue... Y ya en el espíritu es entonces para mí quien es el núcleo de acaso toda la triada, quizás el motivador, quizás de donde emergen los sentimientos y también de donde parte la acción. El espíritu es quien da el camino, es ese pulso interno que sabe y que contiene lo más sagrado, que contiene esa verdad que uno vino a ejercer al mundo. Entonces, fue eso, fue una exploración tan vasta, tan grande, que entonces yo pude llegar a mi espíritu y pude empezarme a levantar y a vivir una vida con intención, a explorar el mundo de otra manera, a reconocerme y a reconocer al otro, a reconocer que unas muchas, que una no está sola, que una es más que este cuerpo, que hay una verdad más esencial y que hay algo que subyace a todo esto. Fue también darle cara a la existencia de Dios y a empezar a tener un camino de fe. Yo decidí confiar en mí misma, confiar en que existe un Dios, que nada tiene que ver con el Dios judeo-cristiano que a uno le plantean socialmente. Pues claro, o sea, yo después de todo ese episodio, no, yo tuve que plantearme toda mi existencia. Y parte de mi existencia tiene que ver con eso, como con las motivaciones, como que hay allá adentro, de dónde vengo, para qué, más que por qué me pasó esto, para qué, hacia dónde me lleva. Y bueno, y así fue como yo pude levantarme y me sigo levantando. Pero sí, ahora después de 6 años que sucedió ese evento, yo puedo verme y puedo saber que Vero se está convirtiendo en esa adulta que esa adolescente necesitó alguna vez. Esta Vero puede brindar las herramientas necesarias para la regulación emocional. Ella puede saber qué actividades van a alimentar al espíritu y van a dispersar estas voces que no eran las mías, pero va a saber empezar a fluir. Pero va a saber quién es Vero. Vero va a saber quién es Vero y va a poder empezar a jugar y a ejercer esta energía y esta esencia que ella trae consigo.
va a poder empezar a compartirse y empezar a habitar el mundo de una manera más elevada, más consciente. Vero va a poder empezar a vivir. Y bueno, y así es como concluye este episodio de cómo yo viví la noche oscura de mi alma. Buenos días. Gracias por escuchar.